Hey chicos, esta noche vamos a viajar a un lugar donde el frío no es solo un clima, sino un lenguaje, donde el viento ruge sobre los fiordos como una bestia antigua y sin embargo dentro de las casas de madera reina una calma que parece magia. Esta es la historia de cómo la gente de la época vikinga, esos guerreros curtidos por el hielo, envueltos en pieles y leyendas, descubrió el secreto del mejor sueño de toda la historia. Y quizá, si pudieras dormir una sola noche como ellos, no querrías volver jamás a tu almohada moderna. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para dejar tu me gusta y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me escuchas y qué hora es donde estás ahora. Ahora baja las luces, deja que el ventilador o el viento te hagan compañía, y vamos a adentrarnos juntos en la calma del norte. Caminas por un claro cubierto de escarcha. El aire huele a sal y a pino, con ese filo limpio que corta los pulmones y despeja los pensamientos. El cielo no es negro, sino azul metálico, tachonado de estrellas inmóviles que parecen clavos en el firmamento. Frente a ti, una silueta brilla débilmente, una casa larga, un rectángulo de madera y humo que pulsa con vida. Cada paso que das sobre la nieve suena como un crujido antiguo, un eco de siglos congelados. La casa larga vikinga no era un lujo, era una estrategia. Estaba pensada para respirar, para retener el calor como un animal dormido que guarda a su manada. Su tejado inclinado rozaba casi el suelo, como si quisiera abrazarlo, y en el centro ardía el corazón de todo el fuego. Un fuego que no rugía, sino que suspiraba, constante, rojo como una herida amable. No se apagaba nunca. Los vikingos sabían que en su mundo el calor no era un capricho, era supervivencia. Cuando entras, el aire cambia de golpe. La piel se te eriza, huele a resina, a madera vieja, a grano tostado, a humo dulce. Hay vapor suspendido, como si el aliento de la casa fuera visible. El suelo es de tablones irregulares, y las grietas están selladas con musgo y barro seco, un aislamiento natural que mantiene a raya al viento del mar. A tu alrededor, sombras humanas se mueven lentamente, cuerpos envueltos en pieles, rostros iluminados por brasas, murmullos que parecen oraciones. Sientes que no entras en un edificio, sino en un organismo que respira contigo. El fuego del centro no tiene forma de hoguera abierta, sino de una larga franja de brasas que divide la estancia como una vena luminosa. Sobre ella cuelgan ollas ennegrecidas y de las vigas penden hierbas secas y pieles curtidas. Cada rincón de este espacio tiene un propósito. Aquí no sobra nada, ni siquiera el humo. Subiendo lentamente hacia el techo, forma una neblina tibia que se filtra por una abertura estrecha, justo lo suficiente para ventilar sin perder el calor. No hay chimeneas, solo equilibrio. El aire caliente sube, el frío entra por los extremos y el ciclo se renueva sin cesar. Una ciencia sin cálculos, aprendida por observación y paciencia. A los lados del fuego, los bancos de madera hacen doble función. Durante el día son asientos y mesas, de noche camas. Están cubiertos por montones de lana gruesa y pieles de oveja y buey que conservan el calor corporal como si fueran mantas vivas. La textura es áspera al tacto, pero cálida al instante. Si te recuestas, notas cómo el frío del suelo desaparece en segundos. No hay colchones, no hay plumas, solo capas y capas de materia natural, madera, lana, aire, humo, carne, todo hecho para mantener la vida. Te das cuenta de que el sueño aquí no es un acto privado. Es comunal. Familias enteras duermen juntas, hombro con hombro, compartiendo no solo calor, sino también confianza.
El aire vibra con la respiración de decenas de cuerpos. Un niño murmura en sueños. Una mujer mueve una olla para cubrir las brasas. Un perro se estira junto al umbral. No hay puertas, solo una cortina de cuero que se abre al este, hacia donde amanece. Cuando el primer rayo del sol atraviese esa hendidura, secará el rocío y anunciará otro día de supervivencia. Miras el techo ennegrecido por el hollín. Entre las vigas se adivinan grabados de dragones, serpientes y cuervos. No son decorativos, son amuletos. Cada casa tiene su propio lenguaje tallado en madera, su pequeña mitología doméstica que vigila el sueño de sus habitantes. Afuera, el viento silba como un lobo, pero dentro todo se siente quieto, protegido, casi sagrado. El calor no abraza, acaricia. El fuego no amenaza, consuela. Respiras profundamente, y por un instante, el aire que entra en tus pulmones parece tener siglos. Es el mismo que respiraron hombres y mujeres que cruzaron océanos, que araron suelos helados, que forjaron hierro y miedo. Y entiendes algo simple y hermoso, el descanso, aquí no es pereza ni lujo, es continuidad. Dormir es seguir vivo. El fuego parpadea, la casa exhala. Y tú, envuelto en la penumbra del norte, sientes cómo el cuerpo empieza a rendirse al ritmo de la llama, lento, natural, inevitable. Despiertas dentro de la penumbra tibia. El fuego aún respira, bajo, rojo, como un corazón que se niega a extinguirse. La luz se arrastra por las paredes de madera y revela el verdadero rostro del lugar, un organismo hecho de humo, calor y memoria. La casa larga no es solo un refugio, sino una criatura domesticada que aprende a convivir con los humanos, a compartir su aliento. Cada viga cruje con un sonido lento, casi humano. El techo gotea un poco por la condensación del calor contra el hielo del exterior, y ese goteo, al caer sobre la tierra endurecida, suena como un reloj antiguo marcando la respiración del mundo. Miras alrededor, las sombras duermen apretadas, envueltas en pieles que aún huelen a bosque. Hay un silencio tan profundo que puedes escuchar cómo el fuego chasquea en su propio lenguaje. De vez en cuando, alguien se mueve, una madre cubre a su hijo, un anciano suspira, un perro cambia de lado. Nada rompe la armonía. Afuera, el viento muerde la madera, pero no logra entrar. Las paredes, hechas de tablones de abeto sellados con musgo y barro, actúan como un escudo orgánico. Absorben el ruido, la humedad, la furia. Dentro, el aire se mantiene vivo, cargado de humo dulce y calor persistente. Todo parece respirar a la vez. Te incorporas despacio. A la luz tenue, notas la estructura del lugar, una nave alargada, dividida por el fuego central. A un lado, los bancos donde se come, trabaja y duerme. Al otro, un pequeño establo cerrado con tablas donde los animales descansan. El calor de sus cuerpos, mezclado con el de las brasas, mantiene la temperatura estable. No hay desperdicio. Nada aquí es decorativo. Cada elemento, desde las rendijas del techo hasta el lugar exacto donde duerme una vaca, obedece a la lógica de la supervivencia. La casa está viva porque todos dentro de ella laten al mismo ritmo. Caminas hacia el fuego. La superficie está cubierta por una fina capa de ceniza gris. Debajo, las brasas respiran, esperando una mano que las despierte. Tomas una ramita y la empujas suavemente. Una chispa se eleva y la habitación se tiñe de un ámbar más cálido. La temperatura sube apenas unos grados, pero se siente como una caricia. No hay llamas violentas, solo un brillo que pulsa despacio, iluminando los rostros dormidos a tu alrededor. Es en ese momento cuando entiendes que el fuego es más que calor. Es comunicación, es el centro nervioso de todo. Los vikingos no encendían el fuego cada noche,
lo alimentaban, lo cuidaban como a un ser querido. Si se apagaba, no solo moría la llama, sino la memoria de la casa. Por eso, cada hogar tenía un guardián de fuego, una persona encargada de mantener viva la brasa durante las horas oscuras. No por superstición, sino por sabiduría. En el norte, donde el amanecer puede tardar días en llegar, el fuego es la única promesa de que el mundo sigue existiendo. Te sientas junto al hogar y observas los detalles. Las piedras que lo rodean no son cualquiera, han sido escogidas del río por su capacidad de retener calor. Algunas están agrietadas por años de uso, pero siguen cumpliendo su tarea. Sientes el calor filtrarse hacia tus piernas, una sensación que no abraza, sino que se instala, lenta, como una voz antigua diciéndote, estás a salvo. A tu alrededor, el aire se mueve en pequeñas corrientes invisibles. El humo sube en espirales, empujado por el diseño cónico del techo. Las aberturas superiores permiten que escape lo suficiente para respirar, pero nunca tanto como para enfriar el espacio. Es ventilación natural en su forma más pura, aprendida del ensayo constante de generaciones que no conocían la palabra ingeniería, pero sí su esencia. Te recuestas de nuevo. La madera bajo ti está templada. Oyes el murmullo del viento afuera, y al compararlo con el ritmo pausado del interior, percibes el contraste. Allá afuera reina el caos. Aquí dentro la armonía, el calor, el humo, los cuerpos dormidos, las paredes selladas con musgo, todo coopera para crear un pequeño universo donde el frío no manda. Si pudieras escuchar más allá del silencio, oirías el verdadero sonido de la casa, un murmullo hecho de respiraciones, de madera que cruje, de brasas que suspiran. Es el latido del norte. Los vikingos comprendían la vida como un equilibrio. Nada debía romper el ritmo entre el fuego y el hielo. Su arquitectura, su forma de comer, de trabajar, incluso de dormir, era una conversación constante con la naturaleza. No imponían su voluntad sobre el mundo. La adaptaban, cada invierno era un examen, y cada primavera una victoria silenciosa. Te preguntas cómo era dormir aquí durante una ventisca. Imagina el viento golpeando el techo, la nieve acumulándose hasta cubrir las paredes. Por dentro, las llamas tiemblan pero no se apagan. La familia se agrupa, compartiendo calor bajo las pieles, y el aire vibra con el sonido de un canto bajo, casi un zumbido, una melodía que acompaña el fuego como si fuera su respiración. No hay miedo, solo espera, paciencia, un pulso humano que no desafía al frío, sino que lo acompasa. El techo respira, las paredes gimen con el peso de la nieve, el fuego se expande en el silencio. En este refugio, dormir no es escapar del mundo, es sincronizarse con él. Afuera, el invierno ruge, adentro la vida persiste, tibia, densa, obstinada. Y mientras cierras los ojos, acurrucado bajo el peso de las pieles y el olor del humo, sientes que la casa late contigo. Es una bestia dormida, antigua y amable, que te permite descansar dentro de su pecho. El amanecer apenas existe en el norte. No es un estallido de luz, sino un suspiro gris que apenas logra filtrarse entre las rendijas del techo. Afuera, el viento sigue cantando su canción de hielo, pero dentro del largo salón vikingo, el aire permanece tibio, espeso, saturado de humo y vida. No hay ventanas, no hay cristales que separen el interior del mundo, solo madera, lana y fuego. Y sin embargo, todo funciona con una precisión que haría sonreír a un arquitecto moderno. Te sientas, aún envuelto en las pieles, y miras alrededor con la conciencia nueva del que ha dormido dentro de una máquina viva. Lo entiendes de golpe, el calor aquí no es una casualidad. Es el resultado de una ciencia invisible, de siglos de ensayo y error,
de una conversación prolongada entre el ser humano y los elementos. Esta casa, con su techo bajo y sus muros gruesos, es una obra de ingeniería que respira, transpira y se autorregula como si tuviera un corazón propio. El fuego en el centro no arde al azar. Está exactamente en el punto donde las corrientes de aire se equilibran. El humo denso y aromático sube como un espíritu hacia el techo ennegrecido, donde las ranuras talladas a mano permiten su escape controlado. Si fueran más grandes, el frío se colaría. Si fueran más pequeñas, el humo asfixiaría. Pero aquí todo está medido sin instrumentos, calculado por experiencia y por memoria. Cada grieta tiene un propósito, cada hueco, una función. Los vikingos no construían para decorar, sino para sobrevivir. La madera de abeto o pino se cortaba en el momento exacto del año, cuando la savia era mínima y el tronco podía resistir el hielo sin partirse. Los tablones se ensamblaban sin clavos, solo con ranuras y presión, de modo que la casa podía expandirse y contraerse con el frío sin romperse. Entre las uniones se colocaba musgo seco, que al humedecerse se hinchaba, sellando los huecos como un pulmón que ajusta su respiración. Era una técnica viva, cambiante, que hacía de cada casa un ser único. Miras hacia arriba. Las vigas del techo se cruzan como costillas que protegen un corazón. Cada una sostiene la siguiente, en una secuencia tan lógica que parece natural. El humo se desliza entre ellas como un río lento, dejando un rastro oscuro sobre la madera. Ese hollín no se limpia, es una piel protectora que sella la superficie y evita que los insectos y la humedad la destruyan. La casa envejece, pero no muere, se endurece, se oscurece, se vuelve más sabia. El suelo, a diferencia del frío exterior, conserva una tibieza constante. Debajo hay capas de paja seca y tierra endurecida, una mezcla que absorbe el calor del fuego y lo devuelve lentamente durante la noche. Es como si la casa recordara cada llama, cada respiración, y las guardara para cuando el frío regrese con más fuerza. Si presionas la mano contra el suelo, sientes ese calor profundo, suave, como si viniera desde el centro de la tierra. El aire, por su parte, no está quieto. Se mueve en un ciclo perfecto, entra por la base, asciende al calentarse, arrastra el humo, y luego desciende de nuevo por los bordes enfriado. Sin saberlo, los vikingos habían creado un sistema de convección natural, un circuito de aire perpetuo que mantiene la temperatura sin necesidad de cerrar el espacio. El fuego no solo calienta, organiza la vida. A tu alrededor, las personas comienzan a despertar. Nadie corre, nadie enciende luces ni relojes. El día empieza con la lentitud exacta del sol. Una mujer se inclina sobre el fuego y sopla despacio hasta que las brasas vuelven a brillar. Coloca un tronco de abedul sobre el corazón ardiente, y el aroma de la resina quemada llena el aire. Un niño bosteza, un anciano murmura algo en voz baja, quizás una oración o un agradecimiento. Es una coreografía silenciosa, una rutina que se repite desde hace generaciones, despertar el fuego antes que el cuerpo. El humo danza, creando un velo dorado. Por un instante, parece que el techo mismo se mueve, respirando. No hay ruido de máquinas, no hay interruptores ni alarmas, solo la materia viva del hogar, el fuego, la madera, el aire, las voces. Es entonces cuando te das cuenta de algo que parece simple pero es profundo. Esta arquitectura no separa al ser humano de la naturaleza, sino que lo incluye dentro de ella. No hay muros que aíslen, hay paredes que dialogan. Afuera, el frío insiste, pero aquí dentro, el equilibrio resiste. El calor no proviene solo del fuego, sino de todos los cuerpos, de cada respiración, de cada pensamiento que se aquieta.
Cada vez que alguien se sienta cerca del hogar, el aire cambia, la temperatura se ajusta, el ritmo se reconfigura. Es un sistema tan preciso como un reloj solar, y sin embargo, su mecanismo no es de metal, sino de confianza. Piensas en las casas modernas, selladas, limpias, estériles, donde el aire se recicla sin alma. Aquí, en cambio, el humo es parte de la vida. El olor a resina, a grasa quemada, a lana caliente, se mezcla con el perfume del pan que se hornea en una olla de barro. Nada es puro, y por eso todo es verdadero. El cuerpo reconoce este ambiente como si recordara algo antiguo, algo genético. Respiras profundo y sientes el calor no solo en la piel, sino en la mente. El fuego crepita, una chispa salta y muere al instante, dejando una estela de luz. Miras ese pequeño gesto y comprendes que toda la sabiduría vikinga está contenida ahí en la manera en que cada elemento se rinde sin destruirse. El calor no lucha contra el frío, lo modera. La madera no resiste el fuego, lo guía. El humo no asfixia, enseña el camino del aire. Todo convive, todo se equilibra. Y en medio de esa armonía tan antigua, te das cuenta de que estás sonriendo. No hay lujo aquí. No hay abundancia. Solo un diseño perfecto creado para que el ser humano pueda descansar dentro del invierno sin desaparecer. Cierra los ojos un momento. Escucha cómo la casa murmura. No es imaginación, ese crujido, ese suspiro, ese calor que se mueve entre el suelo y el techo, son los signos vitales de un cuerpo construido por manos humanas. La arquitectura del calor no es un muro ni un refugio, es un corazón hecho de madera. La noche regresa temprano en el norte. No importa cuánto dure el día, el sol siempre parece huir antes de tiempo, como si el cielo mismo se cansara de resistir el frío. Afuera, el viento levanta columnas de nieve que se arremolinan como espíritus inquietos, pero dentro del largo salón, el fuego sigue respirando, y el calor flota como un ser invisible que abraza cada rincón. La familia se reúne de nuevo junto a las brasas, y la casa, con su olor a humo y a madera vieja, vuelve a convertirse en un útero cálido, dentro de un mundo congelado. Miras cómo todos se preparan para dormir. No hay camas separadas ni habitaciones privadas. Aquí, el descanso es un acto colectivo. Cada miembro de la familia ocupa su lugar en torno al fuego, los niños más cerca de las brasas, los mayores en los extremos, donde el aire es más fresco. El suelo está cubierto de pieles gruesas y mantas tejidas, algunas tan viejas que han pasado de generación en generación, impregnadas del olor del hogar. Al tumbarte, la sensación es extraña al principio. No hay la blandura artificial de un colchón, pero sí algo mejor, una estabilidad viva, el contacto directo con la madera templada que sostiene el peso de todos. A tu alrededor, el murmullo de las voces se apaga poco a poco. Nadie dice buenas noches, solo se acomodan, ajustan las mantas, y el silencio comienza a ocupar su lugar natural. La respiración del grupo se vuelve el nuevo sonido de fondo, un ritmo compartido, una música baja que llena la habitación. El calor se distribuye entre cuerpos y brasas. La casa parece entenderlo y regula su aliento para mantenerlos a todos iguales, ni demasiado tibios, ni demasiado fríos. Dormir juntos no era un gesto de pobreza, sino de sabiduría. El calor corporal es el combustible más seguro en un mundo sin leña suficiente. Pero hay algo más en la penumbra, ese contacto físico, ese roce de hombros y respiraciones, crea un lazo de confianza. Nadie duerme del todo solo, ni siquiera en sueños. Se dice que los niños dormían mejor porque podían sentir el pulso de sus padres, y los ancianos prolongaban la vida escuchando las voces jóvenes a su lado.
El sueño se convertía en una red invisible que unía a todos los que habitaban la casa. Te acomodas bajo una manta que huele a humo y a lana vieja. La textura raspa un poco, pero pronto sientes el calor trepar por tu piel como si tuviera voluntad. Frente a ti, una mujer apaga lentamente una lámpara de aceite. Su luz tiembla un momento, y la habitación queda sumida en la penumbra rojiza del fuego. En ese instante, el tiempo se detiene. Afuera puede haber lobos o tormentas, pero dentro solo hay un leve rumor de madera que se dilata y contrae. La oscuridad no asusta, protege. En la casa larga no existe la idea moderna del espacio personal. Cada sonido es compartido: el suspiro del sueño, el crujido de una manta, el golpe del viento contra las paredes. Todo se mezcla en una única respiración. Si abres los ojos, ves apenas las brasas reflejadas en los rostros dormidos. Parecen esculturas talladas en luz. Un niño sueña y sonríe. Un perro gime y vuelve a dormirse. Las sombras bailan lentamente, dibujando historias que solo el fuego entiende. Hay una paz que no viene del silencio, sino de la compañía. Te das cuenta de que aquí el descanso no es un acto de soledad, sino de comunidad. El calor del otro es la frontera entre la vida y la muerte, y en medio de esa cercanía hay ternura. No la ternura dulce de las ciudades modernas, sino una ternura hecha de supervivencia, saber que el cuerpo de quien duerme a tu lado puede ser la razón por la que despiertes mañana. El viento golpea el techo con furia, la nieve se desliza por las vigas con un sonido sordo, pero el fuego responde con un crujido más fuerte, casi como una voz. Alguien se mueve y aviva las brasas sin abrir los ojos. El equilibrio se mantiene. En ese gesto automático, casi ancestral, reconoces el instinto que ha mantenido vivo a este pueblo durante siglos: cuidar del calor como quien cuida de un hijo. Cierras los ojos. El calor compartido te envuelve. No hay ansiedad, no hay prisa, solo un ritmo lento que el cuerpo reconoce como natural. Duermes como ellos, sin la distancia de paredes, sin la frialdad del aislamiento. Tu respiración se une a la de todos. Te conviertes en parte de la casa, parte de su corazón. Y justo antes de que el sueño te lleve del todo, alcanzas a comprender una verdad sencilla: la modernidad nos dio comodidad, pero nos arrebató la compañía del descanso. Los vikingos, en su aparente rudeza, sabían algo que nosotros olvidamos: que dormir juntos era la forma más antigua de amar sin palabras. El fuego exhala una última chispa. El viento afloja. La oscuridad se vuelve amable, tibia. Y tú, arropado por el sonido de tantas respiraciones, sientes que el mundo por fin se ha detenido. Cuando despiertas, no hay sol, sino un resplandor dorado que se filtra a través del humo, como si el amanecer estuviera ardiendo dentro de la casa. La temperatura es perfecta, templada, viva. El aire huele a madera, a grasa quemada y a pan viejo. No hay relojes, pero sabes que es hora de alimentar al fuego. En esta casa no se mide el tiempo por minutos ni por días, sino por brasas. Cada llama tiene su propia voz, y los vikingos sabían escucharla. Te acercas al hogar central. Las brasas aún respiran, cubiertas de una fina capa gris. Tomas una rama seca, soplas despacio, y el polvo se eleva como un suspiro. Una llama pequeña se abre paso, temblorosa, tímida, pero decidida. En segundos, el fuego revive y llena el espacio de luz líquida, de movimiento. Sientes el calor en la piel, en la garganta, incluso en los párpados. El fuego no solo ilumina, despierta. No hay nada más puro que el primer aliento del día de una llama. Los vikingos trataban al fuego como a un miembro más de la familia. No era una herramienta ni un simple recurso. Era espíritu, frontera y memoria. Se creía que dentro de la llama
habitaban los ancestros, vigilando desde el resplandor. Si el fuego moría sin despedida, su silencio traía desgracia. Por eso, cada noche, antes de dormir, alguien hablaba con él, le susurraba una promesa o una bendición. No se le ordenaba, se le pedía permiso. Y cada mañana, al reavivarlo, se le daba las gracias por haber guardado el sueño de la casa. Miras cómo una mujer vierte un poco de agua sobre una piedra cercana. El vapor asciende y se mezcla con el humo. Es un ritual pequeño, un saludo. No hay palabras, solo gesto. En ese gesto está todo: respeto, continuidad, reverencia. El fuego, al responder con un silbido leve, parece aceptar el saludo. Es una conversación sin lenguaje humano, pero perfectamente entendida. En el norte, el fuego tiene humor. Puede ser sabio o traicionero. Si se alimenta demasiado rápido, se enfurece y devora la leña sin dar calor. Si se lo deja solo, se apaga sin aviso. Por eso los vikingos decían que el fuego era como un dios que debía amarse con equilibrio, darle lo justo, nunca lo que sobra. En muchas casas, el fuego tenía nombre. Algunos lo llamaban el Dirar, otros Heimsljós, la luz del hogar. Encenderlo era un acto de creación, apagarlo, una despedida solemne. Te sientas junto a las brasas, la madera crepita, y cada sonido es una sílaba de un idioma que ya no existe. Empiezas a escucharlo con atención. El chasquido corto significa que la madera está seca. El estallido grave, que una gota de resina se ha liberado. El susurro largo, que el aire del exterior busca entrada. Los vikingos entendían estas señales. Sabían cuándo el fuego estaba sano o enfermo, cuándo necesitaba aire o reposo. Leían las brasas como otros leen los mapas o las estrellas. A tu lado un anciano se incorpora. Su barba está cubierta de escarcha, pero sus ojos brillan con el reflejo del fuego. Toma una rama y la coloca en el borde de las llamas. Nunca tires la leña de golpe, murmura. Déjala conocer el calor. Habla con la calma de quien repite una enseñanza milenaria. Luego traza un círculo con ceniza en el suelo, justo frente al fuego. Así se guarda su memoria, añade. Cada ceniza es un día, cada anillo, un invierno superado. Es la historia escrita en polvo. Mientras lo observas, entiendes que el fuego no solo calienta cuerpos, sino que ordena el tiempo, estructura la vida. Las comidas, las historias, los sueños, todo gira en torno a él. Los niños aprenden a hablar frente al fuego. Los viejos cuentan sus recuerdos mientras las llamas les devuelven luz. Cuando alguien muere, su cuerpo también se entrega al fuego, cerrando el ciclo. En el mundo vikingo, el fuego es alfa y omega. El humo, que se eleva lento, parece escribir pensamientos en el aire. Se desliza hacia el techo ennegrecido, donde se une con las sombras que cuelgan de las vigas. A veces se arremolina y por un segundo parece una figura humana, un guerrero, una madre, un dios. Quizás sea solo un efecto de la luz, o quizás sea algo más. En estas tierras, los límites entre lo físico y lo espiritual son tan delgados como el hielo en primavera. Afuera, el viento sopla y la nieve golpea las paredes con fuerza, pero dentro, el fuego responde con su propio rugido, suave pero firme, como si desafiara al invierno mismo. Te das cuenta de que, mientras lo miras, tu cuerpo adopta su ritmo. Respiras al compás de las brasas. El calor entra por los pies y sube despacio, como si el fuego te enseñara su idioma, palabra por palabra. No hay violencia, no hay miedo, solo comunión. El anciano sonríe. Escucha, dice. El fuego no habla, pero siempre responde. Cierra los ojos, y por un momento parece dormir sentado. Pero tú sabes que está oyendo otra cosa.
el diálogo secreto entre el fuego y la casa, entre la llama y la vida. Y en ese instante lo entiendes tú también. El fuego no es una cosa, es una relación, una conversación que dura mientras haya alguien dispuesto a oírla. Te alejas lentamente, dejando que el calor te siga como una sombra viva. El aire frío del extremo de la casa te acaricia la espalda. Miras una última vez hacia las brasas y piensas que, si la historia humana tuviera una voz, sonaría exactamente así, como el crepitar de la leña al vencer la oscuridad. El fuego sigue respirando, pero el día avanza, lento, gris, como si el sol dudara en cruzar el horizonte. Afuera, el hielo cubre cada piedra, cada rama, cada sombra. Sin embargo, dentro de la casa larga, el tiempo parece moverse distinto. No hay relojes, ni campanas, ni horarios que separen la vida del descanso. Todo se mide por el cuerpo, por el sol y por el fuego. Los vikingos no dormían como nosotros. No dividían la noche en un solo tramo continuo. Ellos obedecían al ritmo natural del invierno, un ciclo más lento, más sabio, donde el sueño se fragmenta, respira y regresa. Te despiertas después de un largo silencio, no por ruido, sino por la falta de calor. Las brasas han bajado su pulso, y el aire se ha enfriado apenas lo suficiente para recordarte que la casa depende de su propio corazón. Te incorporas. El mundo está en penumbra. Algunos cuerpos siguen dormidos, otros se mueven despacio, girando buscando abrigo en el calor compartido. Afuera, el amanecer no llega todavía, pero hay una claridad tenue filtrándose por el techo, una luz azul que anuncia que el sol ha decidido volver, aunque sea con pereza. Los vikingos practicaban lo que hoy llamaríamos el sueño bifásico. Dormían en dos partes. La primera al caer la oscuridad, hasta que el cuerpo se saciaba del cansancio. Luego, tras una hora o dos de vigilia, volvían a cerrar los ojos para un segundo descanso. Ese intervalo era un tiempo sagrado, una especie de frontera entre el sueño y la conciencia. En esas horas intermedias se encendían lámparas, se contaban historias, se oraban a los dioses o se conversaba en voz baja, mientras el fuego reavivaba su luz. Era el momento más humano del día, el más íntimo. ¿Te imaginas esa escena siglos atrás? Los hombres y mujeres despiertan a medianoche, sin sobresalto, sin ansiedad. Solo abren los ojos, se estiran y respiran el aire tibio. Nadie se queja de insomnio. No existe esa palabra. No hay culpa por no dormir de un tirón. Al contrario, el cuerpo obedece al mundo, y el mundo responde con calma. Durante esa vigilia, los pensamientos fluyen con claridad. Se reflexiona, se ama, se ora. Algunos aprovechan para mirar el fuego y leer en su danza el presagio del clima. Otros cuentan historias de los ancestros, o afinan instrumentos de cuerda mientras los niños giran soñando entre las pieles. Es un tiempo suspendido, donde la mente no pertenece del todo ni al día ni a la noche, y en ese intermedio el alma parece moverse con más libertad. No hay presión, no hay interrupciones, solo el compás natural del cuerpo que sabe cuándo detenerse y cuándo continuar. Afuera, el cielo comienza a aclararse. La luz se cuela entre las rendijas del techo, y el humo del fuego se vuelve dorado. Alguien se levanta para preparar un poco de cebada caliente en una olla de barro. El sonido del agua hirviendo se mezcla con el crepitar de la leña. El olor a cereal tostado llena el aire, y los cuerpos despiertan lentamente, no con el sobresalto de una alarma, sino con el suave empuje del calor y del hambre. El ciclo continúa sin esfuerzo. Trabajo, comida, fuego, sueño. No hay prisa, porque no hay horas. Las tareas se miden por el sol y por la temperatura del aire. Si el día está claro, se sale a cortar leña,
o a cuidar los animales. Si el viento sopla del norte, se queda dentro, reparando herramientas o tejiendo ropa. Cada decisión nace del diálogo entre cuerpo y clima, y cuando la oscuridad vuelve, el fuego retoma su lenguaje. Te das cuenta de que aquí el tiempo no se gasta, se habita. Los días no se cuentan, se sienten. El cuerpo no es enemigo del invierno, sino parte de su ritmo. Por eso los vikingos dormían tan profundamente. No eran esclavos del ruido, ni de la luz, ni de la ansiedad. Su sueño no era un acto mecánico, sino un retorno al equilibrio. Dormían cuando la casa lo pedía, cuando el fuego bajaba, cuando el aire se volvía denso, y al hacerlo, sincronizaban su respiración con la del mundo. El calor del fuego se intensifica otra vez. Las llamas proyectan sombras que se estiran sobre las paredes. Te tumbas de nuevo, dejando que la madera te sostenga, que la manta de piel te abrace. Escuchas el viento afuera y el murmullo dentro. Todo tiene un ritmo, una cadencia que no pertenece al reloj, sino a la naturaleza. Sientes que tu cuerpo se acomoda a ese compás ancestral, como si algo muy antiguo en tu sangre reconociera el patrón y lo imitara. Cierra los ojos, respira. Un segundo sueño te encuentras sin buscarte. No llega de golpe, sino como una ola tibia que asciende desde el pecho. El fuego te observa, el viento canta su lamento, y tú flotas entre ambos mundos, mitad despierto, mitad dormido. En ese lugar sin tiempo, comprendes que el verdadero descanso no depende del cansancio, sino de la armonía. El sol, tímido, finalmente se atreve a cruzar el horizonte. Un rayo atraviesa el humo y pinta una línea dorada sobre las pieles. Los cuerpos comienzan a moverse, despacio, como si el amanecer no trajera obligación, sino permiso. El ciclo del sueño se cierra. La noche ha terminado, pero la calma permanece. Y mientras el día comienza en silencio, entiendes por qué los vikingos dormían mejor que nosotros, porque su sueño no estaba separado de la vida, sino que era parte de ella. La jornada en el norte no se mide en horas, sino en resistencia. Desde el primer brillo del amanecer hasta el último suspiro del fuego, cada acción está acompañada por el peso del frío, el trabajo y la gratitud. Afuera, el hielo cruje bajo las botas y el aire muerde como una bestia invisible. Los hombres salen a cortar madera, a cazar o a reparar los barcos. Las mujeres hierven el agua, remiendan pieles, cuidan del fuego y de los niños. Nadie se queja. Cada tarea tiene su ritmo, y cada ritmo está hecho para sostener la vida. El cansancio llega temprano, pero no es un enemigo. Aquí, el agotamiento es una forma de oración. No existe el ocio vacío ni la pereza como culpa. El cuerpo que se agota honra a los dioses del esfuerzo y al invierno que prueba su fuerza. Cuando el sol comienza a esconderse detrás de las montañas, las manos tiemblan de fatiga, pero los corazones laten tranquilos. En este mundo, la fatiga no se teme, se celebra. Es la evidencia de que aún se pertenece a la tierra. Regresas a la casa larga, con el rostro encendido por el viento. El aire del interior te recibe como una caricia. Huele a sopa caliente, a pan y a humo dulce. La luz del fuego juega sobre las paredes ennegrecidas, y cada sombra parece un recuerdo del día que se apaga. Dejas las herramientas, sacudes la nieve del abrigo y te sientas cerca de las brasas. El cuerpo duele, pero es un dolor sincero, el tipo de cansancio que purifica. Un anciano murmura un canto en voz baja, una melodía repetitiva y lenta, apenas un susurro entre los sonidos del fuego. Las palabras son antiguas, casi incomprensibles, pero el tono las vuelve claras. No es una plegaria para pedir, sino para agradecer. No implora descanso, lo acompaña. En ese momento entiendes que el sueño, para los vikingos,
no era una interrupción del trabajo, sino su continuación espiritual. Dormir era un acto sagrado. El cuerpo se entregaba al fuego como ofrenda, y la mente se apagaba para dejar hablar al alma. Miras alrededor. Todos realizan gestos pequeños, repetidos tantas veces que ya no necesitan pensamiento: avivar las brasas, llenar las copas de madera, repartir el pan. Nadie habla, pero la quietud es armonía, no silencio. Las paredes respiran, el humo sube lento, y tú sientes que la fatiga que te recorre es la misma que sienten todos, una corriente invisible que une cada cuerpo dentro del calor. Es comunión sin altar, oración sin palabras. El fuego que había bajado su intensidad vuelve a encenderse con un tono más suave, casi dorado. Sus llamas bailan despacio, como si acompañaran el ritmo de la respiración colectiva. Un niño se acurruca entre dos pieles, y su madre le pasa una mano por el cabello sin dejar de mirar el fuego. El gesto es tan antiguo como la humanidad: cuidar y dejarse cuidar. Es la plegaria más honesta del mundo. Piensas en cómo los vikingos vivían en un ciclo tan simple como perfecto. Trabajaban hasta el límite, comían con gratitud y dormían sin culpa. No había ansiedad por el mañana, porque el mañana dependía del fuego que aún ardía. Si el fuego vivía, todo estaba bien. Por eso cada día terminaba igual, con las manos extendidas hacia la llama, como quien se despide de un Dios benévolo que prometió regresar con la aurora. Una mujer de cabello trenzado se acerca al hogar, añade un trozo de leña y dice algo en voz baja: que el calor te acompañe hasta el amanecer. Luego se sienta con las piernas cruzadas y cierra los ojos. No reza mirando al cielo, sino hacia el fuego. En el norte, las plegarias no suben, permanecen, se quedan dentro de la casa, en las paredes, en la madera, en el aire que todos respiran. Tu cuerpo agotado comienza a relajarse. El calor entra por los pies y se extiende hasta la espalda. Sientes cómo los músculos dejan de resistir, cómo la mente se disuelve en la lentitud de la noche. El cansancio ya no es peso, es un lenguaje. Cada latido del corazón, cada exhalación, se convierte en una palabra invisible que el fuego entiende. Afuera, el viento ulula, arrastrando copos de nieve que golpean el techo como dedos inquietos. Pero dentro, el sonido es otro, un murmullo bajo, constante, la respiración de los que se entregan al sueño. Te recuestas, sintiendo cómo la manta áspera te envuelve y cómo el cuerpo agradece cada segundo de reposo. En el aire aún flota el olor a madera y a sudor seco, a esfuerzo y a supervivencia. Es el perfume de una vida entera construida con propósito. Antes de cerrar los ojos, miras las brasas. Piensas que el fuego y el cansancio son lo mismo: energía transformada, promesa de renacimiento. Mañana, los cuerpos volverán a doler, el frío volverá a cortar, pero también volverá la paz de esta noche, el calor del descanso merecido. Y cuando el sueño finalmente te alcanza, entiendes que dormir aquí no es rendirse al cansancio, es agradecerle. Porque en el norte, el descanso no es un regalo, es una victoria silenciosa. El fuego exhala, las llamas se doblan, se suavizan. La oscuridad toma forma, y tú, con los ojos cerrados y el alma en calma, te unes al coro invisible de los que duermen, sabiendo que cada respiración es un rezo. La noche avanza, pero dentro del largo salón no existe el tiempo. El fuego, reducido ahora a un resplandor anaranjado, lanza sombras que parecen respirar. Afuera, el viento ruge con la voz del mar, empujando la nieve contra las paredes. Dentro, el silencio es profundo, tan vivo que parece tener peso. Abres los ojos un instante y ves que la casa no duerme. Está despierta contigo. La madera cruje, el techo suspira,
las brasas murmuran algo antiguo, y en ese susurro comprendes, las casas vikingas recuerdan. Te incorporas lentamente, cuidando de no perturbar el sueño de los demás. El aire está tibio, impregnado de humo y aliento humano. Caminas descalzo sobre el suelo de madera pulida por generaciones de pies. Cada tabla tiene cicatrices, pequeñas marcas dejadas por clavos, por herramientas, por los años. Si prestas atención, puedes leerlas como líneas en una palma. La casa lleva la memoria de quienes vivieron, rieron y murieron entre sus muros. Es más que un refugio, es un archivo vivo del tiempo. Te acercas a las paredes. La resina brilla a la luz del fuego, congelada en hilos dorados. Pasas los dedos por las ranuras entre los troncos y sientes el musgo seco, áspero, todavía tibio. Piensas en las manos que lo colocaron allí siglos atrás, y en cómo, sin saberlo, tejieron una conversación con el futuro. Los vikingos construían con intención, pero también con fe. Creían que la madera tenía alma, que cada árbol recordaba su bosque y que al levantar una casa, el bosque entero se mudaba dentro de ella. Por eso trataban las paredes con respeto, se les hablaba, se les agradecía, se les pedía permiso antes de clavar un nuevo tablón. El techo gotea lentamente. Una gota cae, se desliza por la viga y desaparece en el suelo. Cada ruido parece tener significado. En la penumbra, la casa se siente viva, como si respirara junto a ti. Recuerdas las palabras del anciano del día anterior. El hogar no es solo madera, sino memoria caliente. Ahora lo entiendes. Cada grieta y cada quemadura son historias, el invierno más cruel, la tormenta que arrancó el techo, el nacimiento de un niño, el último respiro de una abuela. Todo queda aquí, en los poros de la madera. El fuego emite un leve crujido. Te sientas junto a él, observando cómo la luz acaricia las paredes ennegrecidas. La textura de la madera parece moverse, ondular como la piel de un animal dormido. Por un momento, te parece que la casa te está mirando, no con ojos, sino con presencia, no con intención, sino con memoria. Las casas vikingas se construían para durar más que sus dueños, para guardar el calor de generaciones. En cada tablón hay ADN invisible, polvo de ceniza y voz. Escuchas algo, un leve suspiro. No viene del viento, es más cercano, más humano. Alguien habla dormido, quizás un niño. Dice una palabra corta, ininteligible, pero su tono es dulce, confiado. A su alrededor, las paredes responden con un crujido amable. Es como si la casa lo arrullara. Te das cuenta de que el descanso aquí no solo pertenece a los vivos. Hay algo más, algo que vigila. No da miedo, da calma. Es la sensación de que nunca estás solo, de que cada sombra guarda un recuerdo cálido. El anciano abre los ojos desde su rincón y te observa sin hablar. Su mirada es clara, despierta. Luego, con voz baja, dice, «La casa escucha». Su frase cae como una piedra en el agua, creando ondas de silencio. Si tratas bien al fuego y no cierras el corazón, ella te recordará. Te dará calor incluso cuando te hayas ido. Su tono no es supersticioso, sino cierto. Los vikingos creían que las casas heredaban la energía de quienes las habitaban, que el calor acumulado era también espíritu, y que en invierno las almas viejas ayudaban a mantener el fuego vivo. Te quedas pensando en eso mientras el anciano vuelve a cerrar los ojos. Quizás no esté soñando, quizás solo esté conversando con el pasado. En la penumbra, cada chispa parece una memoria encendiéndose. La madera exhala su fragancia dulce, mezcla de resina y tiempo. Hay algo hipnótico en ese olor, algo que te hace sentir que podrías quedarte aquí siglos, respirando con las paredes, escuchando el eco de todos los que durmieron antes. La casa cruje otra vez,
y esta vez te parece que responde a tu respiración. La sincronía es perfecta, inhalas, cruje, exhalas, silencio. Es una conversación silenciosa, pero viva. En ese instante comprendes que esta estructura no es un objeto, sino un organismo que guarda vida dentro de su pecho de madera. Cada fibra vibra con historia, cada viga tiene un alma. Caminas hacia la puerta. El aire que entra por la rendija es frío, pero no hostil. Lo comparas con el calor del interior y entiendes la frontera. Afuera está el olvido, dentro la memoria. Si el fuego se apaga, la historia se disuelve. Si el fuego arde, la casa sigue recordando. Antes de volver a tu lugar, apoyas la mano en la pared. La madera está tibia, como piel viva. Cierras los ojos y sientes una corriente, leve pero constante, como si algo pasara de ti a ella y de ella a ti. No hay palabras, solo la certeza de que acabas de ser guardado en su memoria. Ya no eres un visitante, eres parte del relato. Te recuestas de nuevo, dejando que el calor del fuego te alcance los pies. El techo susurra, las paredes respiran, el humo se curva como una serpiente perezosa. Y justo antes de dormir, piensas en una idea tan simple como eterna: las casas que cuidan se vuelven almas, y las almas que descansan se vuelven casa. El sueño llega como una ola lenta, sin borde, sin peso. La casa vibra en silencio, como si respirara junto a ti. El fuego, convertido en un corazón rojo y sereno, marca el compás de tu descanso. En el mundo vikingo, soñar no era un pasatiempo ni una función biológica, era una travesía. Mientras duermes, entiendes por qué los antiguos del norte hablaban de Lugre, el alma que viaja durante el sueño, esa parte invisible de ti que abandona el cuerpo para caminar entre los mundos, conversar con los ancestros o escuchar a los dioses que se ocultan detrás del viento. La primera sensación es el calor que se disuelve. El aire se vuelve liviano, la oscuridad más densa, pero no temes. En los sueños del norte no se huye del invierno, se lo acompaña. Sientes que flotas por encima de la casa larga, viendo las brasas respirar bajo el techo ennegrecido. Afuera, los copos de nieve parecen estrellas cayendo. El bosque se abre como una boca negra, pero hay luz dentro. Caminas, aunque tus pies no tocan el suelo. El aire tiene sabor a resina, a sal marina, a fuego antiguo. En la distancia, ves figuras moviéndose entre los árboles, hombres cubiertos de pieles, mujeres con trenzas que brillan como cobre. No son extraños, son los que fueron antes, los que trabajaron la tierra, los que durmieron en las mismas casas que tú. Ellos te observan sin sorpresa. Reconocen en ti el aliento del mismo fuego. Uno de ellos, un anciano de barba blanca, se adelanta y extiende la mano. No dice palabra. Te ofrece una chispa, pequeña como una lágrima de luz. Al tomarla, sientes que el calor regresa al cuerpo, que la memoria del hogar sigue viva incluso aquí, en este espacio que no tiene frontera. El sueño se transforma. El paisaje ya no es bosque, sino mar. Estás sobre una embarcación silenciosa que flota en un agua tan quieta que refleja el cielo entero. Las estrellas giran despacio, y entre ellas reconoces los ojos de los dioses antiguos: Odín, Freyja, Thor. No son rostros humanos, sino presencias que brillan con una calma casi triste. No hablan con palabras, sino con símbolos. El trueno lejano es un consejo. La brisa que pasa sobre tu rostro es una advertencia. Todo en este mundo onírico tiene significado. Los vikingos lo sabían. El sueño era un territorio sagrado, una extensión del alma. Escuchas un murmullo. Es el fuego, que arde incluso dentro del sueño. No lo ves, pero lo sientes arder bajo tu piel. Cada chispa es un recuerdo, cada flama,
una enseñanza. Ves imágenes fugaces, una madre soplando las brasas, un niño cubriéndose con una manta, un anciano tallando runas en una viga. Todo se mezcla en una corriente tibia que fluye desde el pasado hacia ti. Te das cuenta de que este fuego interior es el mismo que arde en la casa. No importa dónde estés, mientras recuerdes su calor, nunca estarás perdido. El mar se convierte en cielo, flotas entre auroras que se mueven como velos. Sus luces verdes y violetas rozan tus manos. Cada color tiene un sonido, un zumbido suave, una nota baja, un suspiro. El ugre, tu alma, entiende ese idioma sin traducirlo. Los vikingos decían que los sueños verdaderos no se recuerdan con palabras, sino con sensaciones, que al despertar, el cuerpo sabe algo que la mente no comprende. Así ocurre ahora, sientes una paz que no habías sentido jamás. No hay ansiedad, no hay peso, solo la certeza de pertenecer a algo inmenso, antiguo y amable. La aurora cambia. En su centro aparece una figura envuelta en luz. No tiene rostro, pero su voz es clara, profunda, como el eco de la tierra bajo la nieve. El descanso es sagrado, dice. Solo duerme bien quien ha trabajado con alma y ha amado sin medida. La frase vibra dentro de ti, repitiéndose como un tambor lento. Entiendes que no es una revelación nueva, sino un recordatorio. En el norte, los dioses no premiaban la gloria, sino la quietud merecida. Dormir era un acto de fe, confiar en que el fuego seguiría ardiendo cuando despertaras. La figura se desvanece, el cielo vuelve a oscurecerse. Ahora escuchas otra vez el sonido de la madera, el crujido de las vigas, el rumor del viento golpeando el techo. Estás de vuelta en la casa, las sombras se mueven despacio, el calor regresa. Abres los ojos y ves el fuego real, pequeño, persistente. No sabes cuánto tiempo dormiste, pero algo en ti cambió. No es descanso físico, sino claridad. El anciano está despierto, sentado frente al fuego. Te mira y sonríe, como si supiera dónde estuviste. Soñaste, ¿verdad? Dice sin esperar respuesta. Los sueños son los caminos del alma. Cuando duermes bien, los dioses te visitan. Luego se inclina hacia las brasas y añade un tronco. La llama lo recibe con un silbido suave. Así se alimenta la memoria, murmura. Así se mantiene viva la casa. Te quedas mirando el fuego. Todo lo que viste en el sueño parece seguir allí, escondido entre las brasas. Entiendes que el fuego no solo calienta los cuerpos, sino que une los mundos, el de los vivos, el de los muertos, el de los sueños. Por eso los vikingos no le temían a la noche. Sabían que en su oscuridad habitaba la voz de los dioses, y que cada chispa encendida era una conversación divina. Cierra los ojos una vez más. No para dormir, sino para escuchar. El fuego crepita, la madera respira, el alma flota un poco más liviana. En algún lugar, más allá del frío y del tiempo, los dioses sonríen, satisfechos. Has comprendido su secreto. El verdadero descanso no pertenece al cuerpo, sino al espíritu que se atreve a soñar. El amanecer llega sin aviso, como una respiración tibia que se filtra entre las rendijas del techo. El fuego todavía vive, más pequeño, más tranquilo, reducido a un resplandor ámbar, que parece el ojo entreabierto de un dios cansado. Afuera, la nieve refleja la luz del sol en 1000 tonos dorados, y por un instante, el mundo parece hecho de silencio. Dentro, todo permanece quieto. La casa, la madera, los cuerpos dormidos, todos respiran al mismo ritmo, como si el tiempo se hubiera rendido ante la calma. Te incorporas despacio. El aire tiene una fragancia distinta, mezcla de humo, pan recién horneado y lana húmeda. A tu lado, alguien sopla sobre una olla y el vapor asciende en espirales suaves. No hay palabras,
No hay prisa. Los vikingos no comenzaban el día corriendo. Lo hacían con respeto, como si despertar fuera una ceremonia. Primero, se agradece al fuego por haber sobrevivido a la noche. Luego, se respira el aire frío, se estira el cuerpo y se mira el cielo para leer la promesa del clima. Todo empieza con gratitud. El anciano, que nunca parece dormir del todo, se mueve junto a las brasas, toma un puñado de ceniza y lo esparce sobre el suelo. Esto fue el calor de ayer, dice, sin mirarte. Cada día deja su polvo, y de ese polvo nace el siguiente. Te das cuenta de que todo en su mundo obedece a un ciclo. Nada se desperdicia, ni siquiera el cansancio. Cada fuego, cada sueño, cada respiración se transforma en algo que continúa. Tal vez por eso dormían tan bien, porque sabían que el descanso no es el final del día, sino el comienzo del siguiente. El sol entra por la abertura del techo. La luz ilumina las paredes ennegrecidas, las runas talladas, las pieles apiladas, los rostros aún tibios del sueño. Todo brilla con una humildad serena. Aquí no hay oro, ni lujos, ni techos altos. Y sin embargo, hay abundancia. Abundancia de calor, de silencio, de compañía. Los vikingos entendían que la comodidad no viene del exceso, sino del equilibrio. Su secreto no era dormir mucho, sino dormir bien. No temer a la oscuridad, sino convivir con ella. Mientras observas el fuego renacer con un nuevo tronco, piensas en tu propio mundo, en las luces artificiales que engañan a la noche, en los relojes que marcan horas que el cuerpo no entiende, en el ruido constante que ahoga la calma. Aquí, en cambio, el silencio es maestro y el cuerpo dicta su propio tiempo. Nadie apura el amanecer, nadie lucha contra el sueño. La vida fluye en su medida natural, como el fuego que arde sin ansiedad. El anciano te mira y sonríe. El invierno enseña paciencia, dice. El fuego enseña respeto, pero el sueño hace una pausa y mira las brasas. El sueño enseña fe. Luego sopla sobre la llama hasta que se levanta una columna dorada. Dormir es confiar en que el fuego seguirá vivo cuando despiertes. Esa frase se te queda grabada. La repites en silencio. Dormir es confiar en el fuego, en la casa, en los demás, en la vida misma. Tal vez ese sea el secreto del descanso eterno. No una cama más blanda, no un techo más alto, sino una fe más profunda. Una certeza invisible de que, mientras cierras los ojos, el mundo sigue latiendo contigo. Afuera, el viento se calma. El sol sube un poco más, tiñendo la nieve de rosa y oro. Las sombras dentro de la casa se acortan. Los cuerpos despiertan lentamente, desperezándose bajo las mantas. Hay risas bajas, el crujido del pan, el sonido del agua vertiéndose en cuencos. Nadie se apresura, nadie rompe la calma. Es como si cada uno supiera que el día no comienza con el trabajo, sino con la gratitud de haber dormido y despertado juntos. Te levantas, caminas hacia la puerta y la abres con cuidado. El aire frío te golpea el rostro, pero no duele. Al contrario, se siente limpio, lleno de promesas. Miras hacia el horizonte. El mar brilla, los árboles están cubiertos de escarcha, y el cielo tiene ese color imposible del invierno nórdico, entre plata y azul. Das un paso afuera, inhalas, y el aliento forma una nube breve que se disuelve en segundos. Es el recordatorio perfecto, todo pasa, pero todo deja calor. Vuelves la vista hacia la casa. El humo asciende por la abertura del techo, en una línea delgada, casi espiritual. Es la respiración del hogar, la señal de que el fuego sigue vivo. Y piensas que, de alguna manera, ese humo lleva consigo los sueños de todos los que durmieron dentro, los tuyos incluidos, mezclándose con el aire del norte, con la historia, con el tiempo. Te alejas un poco,
sintiendo la nieve crujir bajo tus pies. Y mientras el viento vuelve a levantarse, suave y paciente, entiendes lo que los vikingos sabían desde siempre, que el verdadero lujo no era la abundancia, sino la paz, que el descanso más profundo no viene de la comodidad, sino del equilibrio, que dormir bien no es cerrar los ojos, sino abrir el alma al calor del mundo. El fuego respira detrás de ti, la casa exhala, y tú, bajo el sol pálido del norte, llevas contigo el eco de ese secreto antiguo. Dormir no es olvidar, sino recordar que la vida, incluso en el frío, siempre arde. El día se estira y se suaviza. La luz del norte pierde filo. Se vuelve un resplandor sin peso que acaricia más que ilumina. El fuego dentro de la casa larga respira con lentitud, como si comprendiera que su tarea está casi cumplida. Las sombras se alargan sobre la madera y el humo baila despacio, en silencio, con la calma de quien ha contado todas sus historias. Te recuestas una última vez sobre las pieles tibias. El aire huele a madera, a lana y a tiempo. Todo está inmóvil, y sin embargo, todo sigue vivo. La casa suspira a tu alrededor, parece adormecerse contigo. Sientes el calor subir desde el suelo, lento, profundo, como si una mano invisible te arropara desde adentro. El fuego murmura algo que no entiendes del todo, pero su tono es amable, familiar, casi humano. Tu respiración se mezcla con la del hogar. Inhalas el aire tibio, exhalas la fatiga del viaje. Afuera, el viento ha dejado de quejarse, y solo se escucha el sonido del hielo derritiéndose, gota a gota, en alguna grieta del techo. Ese ritmo lento es el nuevo corazón del mundo. Piensas en los vikingos dormidos bajo la misma luz, siglos atrás, en las risas apagadas, en los sueños compartidos, en los fuegos que no se apagaban nunca. Ellos encontraron el equilibrio que nosotros olvidamos, el arte de convivir con la noche sin temerle, de aceptar el silencio como compañía, de escuchar al fuego hasta que sus palabras se vuelven canto. Cierras los ojos, todo se difumina, las vigas, el humo, el suelo, la voz del viento, solo queda una tibieza flotante, un suspiro largo que parece provenir de la tierra misma. La casa duerme, tú también. El fuego exhala una última luz, y por un instante, el mundo entero se siente en paz. Como una vela que se extingue,